Muy buenos días a todas las personas que se conectan en la mañana de hoy a esta charla. Bienvenidos nuevamente a este espacio de conocimiento para todas aquellas personas que están interesadas en adquirir inmueble en la región Caribe del país. Esta charla llega a ustedes a través de Tu Vivienda Un Clic, una plataforma digital que está apalancada por las ferias Vimo y la Feria Inmobiliaria BIS. En la mañana de hoy, el tema de esa charla es Descubre la diferencia entre la financiación en VR y pesos. Esta charla se desarrolla con el apoyo de Bancolombia. Antes de iniciar la charla, les recuerdo a todos aquellos que nos acompañan que pueden enviarnos todas sus inquietudes de dos maneras. Quienes nos acompañan en la sala pueden enviarlo a través de nuestro chat. Quienes están conectados a través de nuestro Facebook Live, no olviden enviar sus comentarios en la caja de comentarios. La idea de este espacio es que sea lo más interactivo posible, entonces no duren en enviarnos todas sus preguntas. Sin más preámbulo, quisiera presentarle a nuestro conferencista de este espacio. Él es Daniel Mateo Pérez. Daniel es administrador de empresas de la Universidad de Cartagena con 5 años de experiencia en el sector financiero del país. Actualmente es ejecutivo comercial de soluciones inmobiliarias en la ciudad de Cartagena y su principal objetivo es lograr que todas las familias tengan casa propia, siendo cercano, confiable, oportuno y fácil. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Joana, por esta invitación. De verdad. Claro que sí, como tú le decías, en esta oportunidad, en esta ocasión, lo que queremos es lograr el sueño de esos colombianos de tener vivienda propia, de que todos los colombianos tengan su hogar. Y claro que sí, para eso estoy aquí el día de hoy, para hablar de las diferentes modalidades de financiación. Realmente son las modalidades de financiación que tenemos con más fuerza hoy en día, que están utilizando los colombianos, hablando de la financiación en peso y la financiación en VR. Qué gran momento de esta presentación, de esta feria, porque tenemos los datos históricos de las ventas del país, o sea, los datos, las ventas más altas de vivienda en el país, y esto pues es una oportunidad para todos los colombianos de adquirir su vivienda. Pues el mercado se presta para la adquisición de vivienda, los bancos, el gobierno y las constructoras están alineadas para que todas esas familias tengan el hogar que se merecen. Por esto, como tú lo decías, el día de hoy vengo a compartirles las diferencias entre la financiación en VR y pesos, pero antes de iniciar, sí es muy importante que conozcan de qué se trata el crédito hipotecario, cómo funciona un crédito hipotecario, por lo cual lo dejo con el siguiente video, corto video, que les va a dejar muy claro en qué consiste la financiación por crédito hipotecario. ¿Cómo funciona el crédito de vivienda? Un crédito de este tipo es el que se utiliza para comprar una vivienda nueva o usada, construir o remodelar una, y no aplica para ningún otro inmueble que no sea para ese uso. Con un crédito de vivienda, el banco puede prestarte hasta el 70% del valor comercial del inmueble o hasta el 80% si este es de interés social. El dinero que te prestan puedes elegir pagarlo entre 5 y 30 años, pero siempre es posible hacer pagos adicionales con los que puedes pagar tu deuda en menos tiempo. ¿Y cómo pago mi crédito de vivienda? A través de la cuota mensual, que puede ser fija o variable, según el plan que escojas. En los dos tipos de plan, con el pago de cada cuota, estarás abonando a capital, que es el dinero que originalmente te prestaron, y pagando los intereses, que es el costo de tomar prestado el dinero y se calcula con base en el capital que el banco te prestó. ¿Cómo funcionan los intereses del crédito de vivienda? La tasa de interés es pactada desde el inicio y fijada al momento del desembolso. Esta no se te incrementará con respecto a la tasa inicialmente pactada. Sin embargo, cuando los pagos de estas cuotas no se hagan oportunamente, deberás pagar intereses de mora. ¿Cómo funcionan los seguros en un crédito de vivienda? Estos seguros son los que cubren al inmueble y al deudor. El primero cubre los riesgos de incendio y terremoto a los que está expuesto el inmueble y su valor depende del avalúo comercial del mismo. Y el segundo es el seguro de vida, con el que podrás asegurar el saldo de la deuda en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente. Y su valor varía dependiendo de la edad del deudor. También existe el seguro de desempleo, que es
opcional y permite proteger tu inversión y el pago de tus cuotas en caso de pérdida de empleo, incapacidad temporal o un diagnóstico de enfermedad grave. Ten en cuenta que el costo de cada uno tendrá un incremento anual fijado por la compañía de seguros. ¿Qué más debes saber? El crédito de vivienda es un crédito flexible que te permite, primero, aumentar o disminuir el plazo de pago según tu necesidad. Segundo, hacer abonos extraordinarios para bajar el plazo del crédito o para recalcular y disminuir la cuota. Tercero, cambiar de modalidad de un crédito en cuota variable a un crédito en pesos cuota fija. Recuerda que pagando cumplidamente ahorrarás dinero y con cada pago te acercas más a tener la propiedad completa de tu vivienda. Consultar tu extracto y revisar la mejor opción para organizar tus finanzas es actuar financieramente. Listo. Vale, luego de ver este video, quería compartirles que cuando nosotros vamos a cumplir el sueño de tener vivienda, cuando vamos a adquirir nuestra primera vivienda o segunda vivienda, siempre hay algo que está en esta compra de vivienda, que es la financiación. Y como nos mostró el video, hay dos modalidades de hacerlo, que son las más utilizadas: crédito de vivienda en peso, cuota constante, y crédito en VR, cuota constante. Entonces vamos a explicarle cada una en detalle y vamos a ver las diferencias, cuándo tomar una o cuándo tomar la otra, dependiendo a nuestra necesidad y nuestra situación que estemos pasando. Empecemos hablando de las principales características del cuota constante en peso, crédito cuota constante en peso. Tenemos que la tasa de interés se tasa desde un inicio, al momento del desembolso. Y esta tasa va a ser la misma durante todo el periodo de nuestra financiación. Si lo tomamos a 15, a 20 años, a 10 años, la tasa no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Tanto la tasa y la cuota va a ser fija durante todo el periodo de la financiación. Para esta modalidad encontramos que el plazo máximo son 20 años, el plazo mínimo son 5 años. En esta modalidad hay que recalcar que permite hacer abonos a capital o prepagar la deuda en cualquier momento sin ninguna penalidad. Es normal que nosotros hagamos abonos a capital o en cualquier momento, si ya contamos con todos los recursos para pagar el capital total que a nosotros nos prestaron, lo podemos hacer. Y es una muy buena alternativa para ahorrar estos intereses. Y permite hacer cambio de modalidad, como lo veíamos en el video. Si nosotros tenemos un crédito en cuota fija en pesos y queremos cambiar a VR, lo podemos hacer. Hay que recalcar que, como les decía, bueno, la cuota va a ser la misma y no va a ir variando durante el periodo de la financiación. Ahora pasemos a hablar de las principales características del crédito en VR, que actualmente es una modalidad que está tomando demasiada fuerza en el país, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Porque esta permite que con tu capacidad de pago te puedan prestar más si lo comparamos con la financiación en pesos. Entonces, entre las principales características de es que el valor de las cuotas depende de la variación de la VR. Y ahora en detalle vamos a entrar en qué consiste esta variación y por qué sube o por qué baja la VR. Exige menos capacidad de pago, como ya lo decía. Quiero decir con esto que si nosotros estamos solicitando una financiación en pesos, pero no tenemos la capacidad de pago para todo el monto que estamos necesitando, el VR es la alternativa que tenemos, inclusive en el mismo plazo, a 20 años. Pero este tiene algo adicional, que se puede hasta 30 años. Entonces, si lo colocamos a 30 años, nos vamos a dar cuenta que la diferencia que nos van a prestar va a ser significativamente superior comparándola con la financiación en pesos. Es por esto que esta se ha vuelto una alternativa con mucha fuerza hoy en día. También permite hacer abonos a capital o prepagar la deuda en cualquier momento de la financiación lo puedes hacer, y permite el cambio de modalidad. Esto es importante que lo tengan claro. Si nosotros tenemos un crédito en cuota variable, podemos, en el momento que ya contemos con la capacidad, cambiarnos a peso tasa fija. Entonces, se vuelve una alternativa muy llamativa y realmente se puede utilizar. No hay que tenerle miedo al VR, porque les voy a explicar en qué consiste esta variación. Vale. Primero,
Para entender la VR hay que tener claro estos tres conceptos que se los traigo pues, del Banco de la República, que es la VR, el IPC y la inflación. Entendiendo estos tres conceptos y teniéndolos claros, vamos a tener la tranquilidad que vamos a saber manejar nuestro crédito en VR. Entonces, ¿qué es la VR? La unidad de valor real es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo con base a la variación del IPC. ¿Qué se entiende por IPC? El índice de precio del consumidor mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa en el consumo final de los hogares colombianos, o sea, de nosotros mismos. Y esta variación del IPC, cuando la expresamos en porcentaje, es lo que se conoce normalmente como la inflación. Se lo voy a explicar en otras palabras. La UR es una moneda no física que va actualizando su valor dependiendo al poder adquisitivo que nosotros tengamos con nuestra moneda, en este caso el peso. ¿Qué quiere decir? Que a medida que que la inflación va subiendo, así se va a comportar el VR. Pero también tenemos que a medida que la inflación va disminuyendo, pues también tenemos que el VR va a ir disminuyendo. Actualmente en el país estamos pasando por una situación, bueno, en el mundo entero estamos pasando por una situación atípica, los cuales los mercados han cambiado pues drásticamente y eso también ha afectado la inflación del país, por lo cual nosotros hoy en día contamos con una cifra de inflación de las más bajas en la última década. Quiere decir, como ya les explicaba, que el valor de la VR también ha ido disminuyendo. Y esto lo que nos da es la tranquilidad que podemos acceder a nuestro crédito en VR como una muy buena opción, debido a que la VR está baja y esto nos va a ayudar a que nuestra financiación también sea más baja, que paguemos menos, que es a la final lo que todos queremos, pagar menos pues en esta financiación. Entonces, ya entendiendo cómo varía la VR, por qué sube o por qué baja, pues podemos tener esa tranquilidad de financiar con esta modalidad que tiene pues muchos beneficios para ustedes. También es algo, ustedes se preguntarán, y siempre pues lo preguntan los clientes, pero esta variación, si tú me dices la inflación sube, la inflación baja, pero para mí, ¿cuánto me representa mes a mes? ¿Cuánto me puede variar entre un mes y otro mi cuota? Quiero darle la tranquilidad de que esa cuota no se va a disparar en valores exponenciales, ni mucho menos que no podamos cubrir, porque como les decía, está atada a una inflación y la inflación es un índice que el gobierno controla. Entonces, por ese lado, como esa incertidumbre. Ahora más adelante vamos a ver cómo puede ir evolucionando este valor de las cuotas. En este ejemplo voy a explicar, voy a poner uno frente al otro, peso y VR, en las mismas condiciones. Pues en las mismas condiciones en cuanto a valor a financiar y plazo. Y vamos a ver cuáles son estas diferencias en el valor de las cuotas. Perfecto. Entonces, el valor de financiación que tomé para este ejemplo es una financiación de 70 millones de pesos. Cabe aclarar, y lo voy a decir, cabe aclarar que estas simulaciones que estoy haciendo son sin los beneficios del gobierno que actualmente está dando. O sea, todas estas cuotas que le estoy colocando acá pueden ser menor si aplican a los beneficios y a subsidios del gobierno que hoy en día tienen, para que lo tengan en cuenta. Les sigo con el ejemplo, valor de 70 millones de pesos a un plazo de 20 años, que son 240 meses. Y aquí vamos a ver una de las principales diferencias entre estas dos modalidades. La tasa de interés que tomé para el crédito en pesos es del 9.10 efectivo anual, que eso corresponde a un 0.73 efectivo mensual. La tasa que tomé para la UR es la tasa anual de 6.75 y esto corresponde a un 0.55 efectivo mensual. Vemos que la tasa en VR es más baja si la comparamos con la tasa en pesos, una ventaja de la cual tiene el VR. Y si vamos a esta cuota a 20 años con esta tasa de interés, en pesos estaríamos pagando una cuota fija por todo el periodo de 618 mil pesos
Y en VR, la primera cuota que empezaríamos pagando es de 524.000 pesos. Y aquí vemos reflejado que con menos capacidad de pago nos puede prestar el mismo monto de financiación. Y cuando les ponía el ejemplo de 30 años, miren cuánto disminuye el valor de nuestras cuotas. Si esta misma financiación la colocamos a 360 meses, 30 años, la cuota va a bajar a 445.000 pesos. Vemos que si la comparamos con la de pesos, es representativamente más baja y nos va a ayudar a que ese flujo de caja de nuestra familia o de nosotros, pues no se vaya a ver tan afectado al momento de obtener la financiación de nuestra vivienda. Vamos a entrar un poco más en detalle. Este sí se los voy a mostrar por separado porque para tener más detalle de cada uno. Aquí les estoy presentando la tabla de amortización en peso, tasa fija. Traje a la presentación las seis primeras cuotas y las 5 últimas cuotas para que vean cómo es el comportamiento de este y lo puedan entender. Esta modalidad pues es más fácil de entender porque bueno, nosotros tenemos el crédito en pesos, pagamos unos intereses, una parte pues pagamos una cuota, una parte se va a intereses, la otra parte se va al capital y así se va a ir disminuyendo nuestro capital. Aquí no traje, al ejemplo, no traje el valor de los seguros, pero hay que tener en cuenta que todo crédito hipotecario debe tener seguro de incendio y terremoto y seguro de vida de deudores. Entonces, veamos el comportamiento. Para la primera cuota, como les decía, de 70 millones de pesos, va a quedar una cuota de 618.000 pesos, donde de estos 618.000 pesos a intereses se nos va a ir un valor de 509.000 pesos y a capital se nos va a ir 108.000 pesos, que es lo que va a amortizar a nuestro capital de 70 millones. Entonces, si nosotros restamos 108.000 pesos a nuestro capital de 70 millones, nos queda un saldo de 69.891.000 pesos. Vemos que el comportamiento de este crédito, como los intereses se cobran sobre el saldo a capital, los primeros meses de financiación, la parte que se nos va a intereses de nuestra cuota, pues en una gran parte es a intereses y una pequeña porción se va al capital. Aquí demostramos y pues dejo en evidencia la importancia de cada vez que podamos hacer abonos a capital, todo lo que nosotros pues demos adicional al valor de la cuota que se vaya directamente al capital va a bajar el saldo directamente y esto pues nos va a ayudar a ahorrar mucho dinero en el valor de los intereses. Cuando ya vamos al finalizar de la tabla de amortización, vemos lo siguiente. Estas serían las 5 últimas cuotas de la financiación en pesos y miren cómo ha cambiado el comportamiento. El valor de la cuota, como decía, siempre va a ser la misma, 618.000 pesos, desde la primera hasta la última. Pero acá vemos cómo cambió drásticamente. O sea, aquí los papeles se invirtieron. Los intereses que estamos abonando son muy pocos en comparación a los primeros intereses de los primeros periodos y la amortización que se va al capital es mucho mayor. ¿Y esto por qué? Porque como les decía, se multiplica el saldo a capital que nosotros tengamos por el valor de nuestros intereses. Pues ya aclarando esto, entendemos cómo funciona nuestra financiación en pesos. Pasemos ahora a cómo funciona nuestra financiación en VR. También traigo el ejemplo de las 5 primeras cuotas y las últimas 5 cuotas. Entonces, un momento, acá, vale, listo. Entonces, en este ejemplo de financiación son los mismos 70 millones de pesos, pero esta tabla de amortización es un poco más amplia. ¿Por qué? Porque nosotros prestamos el dinero en VR. Y como les decía, la VR es una moneda diferente al peso, pero nosotros no contamos con VRs mensuales para pagar en VR, por lo cual lo que los bancos hacen, lo que el banco hace es transformar nuestra cuota de VR, nuestros intereses en VR, nuestro capital, transformarlos de VR a peso. Y esto sí es lo que nosotros vamos a pagar porque es la moneda pues, que nosotros conocemos, el peso. Entonces, esta modalidad también se llama cuota constante en VR. ¿Qué quiero decir con esto? Que el valor de la cuota en VR también va a ser siempre la misma. Miren que aquí empezamos pagando 1.902 VR y
estamos pagando 1.902 VR. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nuestra cuota mensual va a ser variable? Porque lo que va a actualizar es el valor de la VR. Para esta financiación nosotros tomamos un valor de la UR de 275.4411. Entonces, este valor de hoy, del día, pues se multiplica por el valor de la cuota y es el valor de nuestra cuota en pesos. Por lo cual, a medida de que la UR cambie, ya sea suba o baja, así también va a variar el valor de nuestra cuota, dependiendo, como les decía, a la inflación. Entonces, aquí vemos que nosotros empezamos pagando un valor de la cuota en pesos, que pues a la final el valor que nosotros consignamos al banco de 524.000 pesos. De estos 524.000, también esta parte funciona igual. Una parte se va a amortización y una parte se va a intereses y se va restando nuestro saldo a capital. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el final de nuestra financiación. Entonces, ¿cómo se comporta nuestra financiación al final? Parecida a la del peso hasta cierto punto. ¿Qué punto? Esta acá, que pues, las VR van a ser las mismas, son constantes, pero acá la amortización en VR va a ser mayor. O sea, lo que vamos a amortizar va a ser mayor porque nuestros intereses son menores. Entonces, aquí nos damos cuenta que miren la variación que ha tenido por lo menos esta simulación. Empezamos pagando 524.000 pesos y terminamos pagando 754.000 pesos. Esto proyectado con la inflación que tenemos hoy en día en el país, que está muy por debajo de lo estimado, debido a que pues nadie se esperaba esto que estamos viviendo. Por lo cual digo que miren que no son cambios tan drásticos, pues nosotros a la final nuestro salario también aumenta con base pues a la inflación, a diferentes cifras. Entonces, por lo cual la UR lo que nos garantiza es que nosotros sí podamos llevar el crédito en VR hasta el final, porque nuestros ingresos también van a ir subiendo, así como va subiendo o va disminuyendo la UR. Entonces, aquí vemos las diferencias entre estas dos modalidades. Seguimos acá. Vale. Les voy a dejar 3 recomendaciones importantes para toda financiación de crédito, sin importar si la tomamos en pesos, sin importar si la tomamos en VR, son recomendaciones pues, que deben tener en cuenta. Hacer abonos a capital, ya vieron que cuando en la tabla de amortización lo importante es que se vuelva a hacer abonos directo al capital. Con esto lo que logramos es pagar menos intereses o reducir el plazo de nuestra financiación o en el mismo plazo que nuestra cuota nos disminuya. Tener un seguimiento continuo de los indicadores, y a esto me refiero cuando hablamos de la financiación en VR, que tenemos que estar muy pendientes de la inflación, porque pues si llegamos en algún momento que tenemos una financiación en VR y sí, y la inflación se dispara, pues muy probablemente el costo de nuestro crédito también se va a disparar, pero hay que tener la tranquilidad que podemos cambiarnos de modalidad cuando ya contemos con la capacidad de pago para hacerlo. Entonces, pues es una alternativa que tenemos, estar muy pendientes a estos indicadores y evitar caer en mora con las cuotas mensuales, porque como lo veían en el video, van a cobrar intereses de mora y lo que logramos con esto es que el costo de nuestro crédito pues se aumente. Con esto quiero decirles que es un excelente momento para comprar vivienda, ya conociendo estas dos diferencias, las dos alternativas principales que tenemos para la financiación de nuestro hogar. Miren lo económico que quedan las cuotas mensuales y esta financiación que yo les mostraba no tiene los beneficios del gobierno. Las personas que apliquen a los beneficios del gobierno, súper importante estas opciones que el gobierno tiene, porque ayudan, apoyan mucho a todos nosotros para la financiación de nuestra vivienda. Entonces, para esto, si pues siguen con dudas o ya quieren acceder a la financiación de su vivienda, los invito a que se acerquen a nuestro stand virtual que tenemos en la feria hasta el 11 de noviembre.
Aquí van a tener la atención con una asesora especializada en temas de vivienda, en temas de subsidio, en las dos modalidades de financiación que les acabo de explicar. Entonces, Joana, pasamos a nuestra ronda de preguntas. Gracias por el espacio y escucho todas las inquietudes que las personas tienen. Gracias a ti, Daniel. Sí, bueno, hay varios comentarios que creo que más que pregunta son esos, son comentarios para que nos ayudes a aclarar y son los siguientes. Los créditos en VR se actualizan con la inflación. Los ingresos de una persona que tome este tipo de financiación debe aumentar por lo menos en esa misma proporción. Vale, no necesariamente pues los ingresos de la persona deban aumentar en la misma proporción, pero es lo que pasa. Es lo que pasa porque a medida que la inflación va aumentando, pues el valor de los salarios también va aumentando y se ata a esta inflación. Por lo general, pues lo que siempre se busca es por el mismo valor de la inflación o un poco superior. Esto lo que nos garantiza es que sí vamos a poder pagar esta financiación. Así es. Listo. Una persona pregunta, si soy independiente y no tengo ingresos fijos, ¿es mejor que tome una financiación en pesos o en VR? Ok, bueno, es una pregunta muy abierta porque realmente yo no veo que sea mejor sobre la otra. Yo lo que veo acá es dependiendo a nuestra necesidad del momento y a lo que estemos pasando. Pues el ejemplo que el señor coloca, él es independiente y me está preguntando cuál de las dos sería mejor. Bueno, aquí depende de por qué situación esté pasando él. Si actualmente pues, se está viendo afectado por esta pandemia que estamos viviendo, sus ingresos no son tan elevados, pues tiene la opción del VR porque, como ya lo decía, con menos ingresos le vamos a poder financiar más montos. Pero si esta persona pues, es independiente y pues, no se ha afectado por la pandemia, sus ingresos no se han visto afectados, sino por el contrario, está bien, pues la financiación la puede hacer en pesos y así pues va a garantizar que su cuota va a ser la misma de comienzo a final. Listo. Y por último, alguien nos comenta lo siguiente. El peso con el tiempo se devalúa. El valor del dinero en el tiempo no es el mismo. La cuota que hoy yo pago en pesos no tendrá la misma representación económica en 15 o 20 años. En VR sí, dado que es por la inflación. ¿Por qué aconsejarías tú escoger entonces una financiación en VR? Perfecto. La aclaración que ella dice es súper válida. Exactamente, pues la moneda va perdiendo valor en el tiempo y a nosotros, si tomamos la financiación en peso, pues se nos va a hacer más fácil pagar esta financiación, efectivamente. ¿Por qué aconsejaría tomarla en VR y por qué la doy como opción? Porque si nosotros tenemos el sueño de tener vivienda propia, pero hoy en día, por cualquier situación o circunstancia, no tenemos esa capacidad de pago para hacer la financiación en pesos, el VR nos va a dar esa alternativa de que yo pueda cumplir el sueño de tener vivienda propia. Vale, entonces, no queriendo decir que pues una sea mejor sobre la otra, son alternativas que tenemos y las podemos manejar. Lo que ella dice es cierto, pero también tenemos la alternativa de que si en algún momento nosotros nos tocó financiar en VR desde un inicio porque nuestra capacidad de pago estaba afectada en ese momento y ya queríamos tener la vivienda, ya nos tocaba la financiación. En 1, 2 años, 3 años, cuando ya nuestra situación económica haya mejorado, cuando ya nuestros ingresos hayan subido, podemos cambiar nuestra modalidad de financiación a pesos y así garantizar que nuestra cuota va a ser la misma. Entonces sí están las dos alternativas ahí para la financiación de vivienda. Listo, Daniel. De verdad, muchísimas gracias. La invitación a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy, y también te cedo el espacio, es invitarlos a que visiten el stand de Bancolombia en la vitrina inmobiliaria del Caribe para que puedan encontrar estas, incluso muchas más asesorías por parte de Daniel y de una cantidad de expertos en el tema. Daniel, nuevamente muchísimas gracias a ti, a Bancolombia, por este espacio que nos otorgaron para brindarle información a todos aquellos que se conectaron en esta mañana.
La invitación es que sigan conectados a toda la programación que Tu Vivienda Un Clic tiene para todos ustedes hasta el 11 de noviembre y no olviden visitar tuvivienda.vitrininmobiliariacaribe.com. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Joana, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a usted.